Hola chicos, ¿cómo están? Les estoy grabando un video porque en la clase el audio estaba muy mal. Grabé la clase pero no se escuchaba bien, así que prefiero, como implica cierta explicación esta clase, prefiero grabarles un video, ¿sí? Bueno, me voy a guiar con un PowerPoint que les voy a compartir, que es el PowerPoint que veníamos viendo. Y vamos a retomar lo que estábamos trabajando en la clase anterior, que tenía que ver con el teatro y sus orígenes, ¿no? Nosotros en la clase anterior habíamos pensado al teatro como un acontecimiento cultural complejo, porque implicaba la combinación de muchas artes, ¿no es cierto? La escenografía, la literatura, la danza, estuvimos hablando sobre esto. Hoy voy a empezar la clase focalizándome en que este acontecimiento tan complejo desde sus orígenes propició, ¿no? De algún modo propició la construcción de un espacio en donde se dé. Y es así como surgieron en Grecia, ¿m? En la Grecia antigua, determinadas construcciones que son conocidas con la palabra anfiteatros, ¿sí? Entonces por acá, viendo las ruinas ahora de estas construcciones, que miren, esta es del 350 antes de Cristo, es un teatro, ¿no? Es un anfiteatro que conocemos las ruinas, no es que eran así exactamente, ¿no? Que debían estar en su esplendor en esa época. Nosotros podemos ver cómo los griegos pensaron en un espacio para eh, contemplar un público masivo, ¿sí? Un gran público. Había distinción en el grupo, en este público, entre los que las clases más populares siempre se ubicaron arriba, más lejos de donde estaba el coro y donde estaba el escenario, y las clases altas, ¿sí? Los personajes más importantes se ocupaban en las gradas de abajo, ocupaban ese espacio. Y esas gradas incluso eran más lujosas. Si estas eran de piedra, estas podían estar revestidas en mármol o ser de mármol incluso. Entonces, bueno, acá ustedes tienen, ven, otra imagen para que vean esta está tomada desde una grada, para que vean lo que era la estructura del teatro. Siempre está este semicírculo, ¿ven? Acá, en ese semicírculo se ubicaba el coro, que fue el primer elemento que aparece con con estas artes, en estas fiestas a la cosecha, ¿no? Habíamos hablado de que el coro representaba a la voz de la comunidad, era la voz del sentido común. Entonces, acá se ubicaba el coro, más tarde es la ubicación de la orquesta, ¿no? Si ustedes van al Teatro Colón, van a ver que esta parte en el Teatro Colón está más abajo de la plataforma y ahí se ubica la orquesta. Acá observamos estos huecos que utilizaban los griegos para generar efectos especiales, ¿sí? Por ejemplo, lograr que algún personaje emerja en medio del escenario, lo hacían por medio de estos huecos, ven que hay como túneles, ¿no? Y esta parte sería la parte del escenario. El escenario tenía dos plantas, una más abajo y otra que acá está bastante destruida, ¿no? Cerca de la pared, que era como un escenario más alto. ¿Mm? Entonces acá pueden ver un esquema. ¿Mm? Tenemos las gradas tienen distintas localizaciones, ¿sí? Los personajes más importantes se ubicaban más al centro, más cerca de la orquesta o coro, donde se ubicaba el coro. Y después tenemos lo que sería el escenario, esta superficie rectangular compuesta de dos partes, una parte inferior y otra, o sea, un desnivel. Y en el medio de todo esto había ciertos túneles en donde los actores pasaban, entraban, generaban efectos especiales, etc. ¿Está?
esta estructura estaba pensada para este tipo de representación, los griegos las pensaban para este tipo de representación. La estructura en semicírculo permite una muy buena acústica, de hecho es una estructura que vemos replicada en los teatros actuales, por ejemplo el Teatro Colón. El Teatro Colón tiene una estructura muy similar, para retomar algo que un compañero mencionó la clase anterior. Y que con los años, ¿sí? En Roma, fíjense que acá ya estamos en el siglo I después de Cristo, acá estábamos antes de Cristo, fíjense que pasó mucho tiempo, ¿no? En Roma ya se va acercando a la estructura que nosotros tenemos, que podemos contemplar actualmente para espectáculos masivos, como los estadios de fútbol, que también se usan en recitales, etcétera. Tenemos que el semicírculo se completó, ¿no? Y que se hizo un círculo entero. Acá tienen ustedes el famoso Coliseo, ¿no? Este anfiteatro romano retoma la idea del griego, pero cierra el semicírculo. Es un círculo perfecto, entero. Y el hecho de hacer esto implica que el teatro se fue transformando, ¿no? Porque ya la idea no era representar obras, sino lo que se conoce como circo romano. Y el circo romano implicaba ciertas destrezas que tenían que mostrar los participantes, que no necesariamente eran actores. Bueno, no sé si vieron alguna película de gladiadores y de competencias, en donde esclavos o gladiadores van compitiendo entre ellos, o la competencia de una persona con un animal. Y bueno, y muchas veces ahí el espectáculo lo que uno observa es que el espectáculo se encrudeció, ¿no? Se hizo más violento, era un espectáculo que implicaba en algunos casos la muerte de la persona, ¿no? Frente a una competencia, por ejemplo, con un animal o frente a otro. Y cuando esa persona, uno de los participantes, era abatido, el César, que era la autoridad máxima, marcaba con el dedo, de ahí nos viene este gesto, si vivía o si moría. Lo interesante me parece remarcar de toda esta historia un poco turbulenta que hay en torno a esta construcción, es que nosotros en la actualidad hemos heredado algo de su arquitectura. Por suerte, nuestros espectáculos no son tan violentos como en esa época, pero ustedes ven como la idea del teatro, a partir de pensarlo como un acontecimiento, en tanto representación, implicó también la creación de un espacio para entretenimiento masivo, ¿sí? Y también dio pie a otras estructuras como el circo, los estadios, en donde ese semicírculo se cierra, ¿no? Porque el tipo de acción que pasa ahí ya es distinta, ¿no es cierto? Entonces realmente fueron unos grandes precursores arquitectónicos en función de esto de pensar un espacio, justamente los espacios que en la cuarentena están prohibidos, ¿no? Los espacios que condensan mucha gente. Ahora, una de las cuestiones que me gustaría pasar por el PowerPoint, habíamos hablado de los orígenes, está vinculado a la democracia griega, ay, estoy haciendo lío con el PowerPoint, estaba vinculado a la democracia griega, y me gustaría hablar un poquitito y retomar lo que retomamos en la clase, que se escuchaba tan mal, respecto de los géneros, ¿no? Los griegos también pensaron géneros teatrales, y los dos principales que pensaron fueron la comedia y la tragedia. Con la comedia buscaban entretenimiento, buscaban entretener a la gente, pero con la tragedia no solamente buscaban un deleite, que la pasen bien, etcétera, sino también buscaban instruir, enseñar, ¿no? Mandar lecciones de vida, ¿no?
la tragedia es un género que ellos privilegiaron muchísimo, ¿no? Ocurrían acciones muy turbias. Las tragedias griegas muestran, por ejemplo, no sé si conocen a Edipo, el personaje de Edipo, que es un personaje que termina arrancándose los ojos por lo que le pasa, ¿no? Eh, eh, el héroe es llevado a situaciones muy dramáticas, muy, muy extremas. Nosotros ahora tal vez utilizamos la palabra drama. En realidad la tragedia buscaba acciones mucho más fuertes, eran acciones mucho más emotivamente fuertes. ¿Por qué? Porque esperaban que el espectador se identifique con el personaje, viva lo que está viviendo ese personaje, y a partir de esa ficción, ¿no? Y de esa conmoción por ese proceso de identificación que tiene con el personaje, saca una lección de vida. O sea, la ficción es como si fuera una maestra, especialmente en las emociones, ¿no? Nos permite anticiparnos a situaciones dramáticas que nos pueden pasar en la vida, sufrirlas con el personaje y después, a partir de eso, sacar una lección, sacar una experiencia. Y si me tengo que enfrentar con una situación así, bueno, ya más o menos sé cómo actuar. Entonces, todo ese proceso de identificación, de conmoverte, de todo ese proceso que la tragedia buscaba, ¿no? En los anfiteatros griegos, de algún modo tiene una finalidad didáctica, una finalidad instructiva. Y los griegos lo llamaban proceso de catarsis. Realizar una catarsis justamente era emocionarte junto con el héroe o el personaje trágico que está ahí padeciendo. Y finalidad didáctica, deleite, y también enseñanza de vida. La sátira es un género posterior que se incorpora en el teatro. Hay un autor teatral muy importante que se llama Aristófanes, es muy conocido por sus sátiras. Y en realidad no nace directamente del teatro, nace en la poesía, en el género lírico, ciertos poemas burlescos, ¿no? Como si fueran bromas, y también en la prosa, en los discursos que eran violentos en el sentido de que, bueno, eh, ridiculizaban a una persona o a una situación. Y llega al teatro de forma muy peculiar, como si fuese una crítica a la sociedad, una crítica de las costumbres. Entonces, la idea no es tanto ridiculizar a alguien concreto, particular, eh, identificado, a una persona identificable, sino ridiculizar ciertas costumbres sociales. Y con eso se lograría cierta crítica. Esperando la carroza justamente está dentro de ese género, está a mitad de camino de la comedia, ¿no? De la risa y la tragedia, porque en realidad lo que le está pasando a Mamá Cora no es muy divertido, ¿no es cierto? O sea, ¿cómo son considerados los viejos, ¿no? Desde la inutilidad, desde la cuestión que molestan, desde que lo tengo que cuidar, ¿no? Cómo aparece ahí visualizada Mamá Cora por sus hijos, que ni siquiera saben la edad que tiene, no recuerdan del todo el nombre de su propia madre, no la pueden reconocer. Toda esa cuestión que aparece es dramática, pero está tomada desde la risa, a partir de determinados efectos, ¿sí? Eh, Fíjense que una de las características de este género satírico es unir cosas que son muy diferentes, ¿sí? Por ejemplo, unir a Mamá Cora, que es viejita, con sus hijos. Generacionalmente son distantes, son diferentes, ¿tá?
Entonces, por medio de esa unión aparecen las risas, los contrastes. Otro de los efectos que usa la tragedia es el ridículo, es amplificar los vicios de las personas. Nosotros, por ejemplo, lo podemos ver eso en Elvira. Elvira, vieron que es como ignorante, es hipócrita, es una persona que está exagerada, no sé si es una persona real, es un personaje que tiene todos estos defectos como muy exagerados, ¿no es cierto? Entonces, la sátira, como bien habían marcado en la clase un compañero, la sátira es como una burla, ¿sí? Ahora, esa burla no deja de ser una crítica a la sociedad. Nos reímos de nuestras propias desgracias. Y más o menos es eso lo que dice Susana al final de Esperando la carroza. Me río de vos, me río de mí, de todos me río. Es como que ese personaje al final está describiendo un poco el género, porque vieron que en la película y en el libro Susana lo dice eso, pero también lo dice con mucha angustia, ¿no? Entonces, es un género que está a mitad de camino entre la comedia y la tragedia, ¿m? Y que el objetivo no sería un reírse en tono burlesco porque sí, sino que es un reírse de nuestras propias costumbres, de nuestros propios vicios. Esos vicios, obviamente, en estos personajes aparecen como exagerados, es decir, Matilde tiene un desapego por su abuela exagerado, ¿no? Es raro encontrar una nieta tan desafectiva respecto de su abuela, y ahí está como exagerada. Elvira también, Elvira es otro personaje que está muy exagerado, representaría como el sentido, la clase media viene a representar Elvira, ¿no es cierto? No es pobre como Susana, no es rica como Nora, está ahí, es una fuerte crítica que el autor hace a la clase media. ¿Está? Bueno, otra de las cuestiones que yo quería remarcar, ¿no? Que había remarcado en la clase, estoy haciendo como un paneo general, es que, volviendo a esta idea de representación social, de representación teatral, muchas veces cuando vamos al teatro nos dan un folleto, como este, ¿no? Este es uno que yo me guardé de alguna vez que fui al teatro, hace ya varios años, este folleto es viejito, pero lo guardé porque era cómodo, a veces te dan unos más grandes o de papel más sencillo que se te pierde, este lo guardé, y este tiene la forma de tríptico, ¿ven? Lo abren, acá esperen que dejo de compartir, lo abren en tres, ¿no? Y te dan un papelito, ¿sí? En donde te explican o te dan información sobre la obra que vas a ir a ver, que estás yendo a ver en ese momento. Te lo dan en la entrada. Se llama este papelito programa teatral. Y tiene ciertas informaciones. Por ejemplo, que yo fui a ver, ¿no? Era una obra de teatro que se llamaba Miedo. Tenía ese título intrigante, ¿sí? Entonces, bueno, te da información de el nombre de la obra. Después si lo abro, ¿no? Tengo un montón de textos informativos, ¿no? Por ejemplo, me dice acá, bueno, esta obra, ¿quiénes son los actores? ¿Cuál es el elenco de esta obra? ¿Quién es el maquillador? ¿Quién es el vestuarista? Nos da un montón de información sobre la puesta en escena. ¿Quiénes son los actores? ¿Qué interpretan? ¿Qué personaje interpreta cada actor? Etcétera. Y después
nos pueden aparecer textos, ¿sí? O hablando de los actores, si son reconocidos o no, o hablando de el argumento que tiene la obra. Esto es muy estratégico, porque en general, en este tipo de textos, un estudiante en la clase de hoy lo comparaba, ¿no? Es muy parecido a este, está muy bien lo que hizo, porque lo comparaba con la portada, ¿ven? Con esta pequeña reseña que hay a veces en las contratapas de los libros, ¿m? En donde ahí la información que vos colocás sobre el argumento de la obra no te tiene que contar el final. ¿Por qué? Porque vos lo vas a leer, todavía no lo leíste. Entonces no tendría sentido en un programa teatral contarte toda la historia, sino introducirte en la temática, darte algunos aspectos de los personajes, alguna cuestión del argumento muy, muy simple, muy esquemática. Y generalmente son textos que elogian a la obra, ¿sí? Porque vos fuiste a verla, pagaste para ir a verla. No creo que te den un programa en donde dice, esta obra es una porquería. Generalmente son comentarios elogiosos, o sea, te cuentan algo del argumento y al mismo tiempo lo elogian, ¿sí? Entonces, por ejemplo, muchas veces esa sección de los elogios, por ejemplo, como acá, en esta parte del tríptico, ¿sí? Ven que hay citas. Bueno, recopilan información de los diarios, donde se le hizo la publicidad, donde se le hizo una crítica o una recomendación, y generalmente lo que van a colocar acá son todas las recomendaciones buenas que ha tenido la obra y no las recomendaciones malas, ¿sí? Entonces, para sintetizar esto, que no es teatro, esto es un programa teatral, ¿sí? Es un género que está vinculado al teatro, en el Power que tienen colgado de la clase anterior, ¿sí? Les explica que es un folleto, ¿sí? Que ese folleto se reparte en la entrada del teatro, ¿sí? Y que posee textos informativos, comentarios elogiosos e imágenes. Por ejemplo, ven acá que está uno de los actores, que está ahí el actor. E imágenes de la obra a representar, ¿sí? El texto intenta ser objetivo, pero generalmente esa objetividad va acompañada de comentarios elogiosos de la obra. O sea, ¿por qué intenta ser objetivo? Porque te da información de la obra, pero siempre viene un comentario elogioso, ¿está? Entonces el tipo de información que tienen los programas teatrales tiene que ver, como habíamos dicho, con el elenco, el papel que representa cada actor, la información sobre el guión, ¿sí? Quién escribió el guión teatral, si hay un escritor, un autor de ese guión, información sobre la puesta en escena, el vestuario, la escenografía, la musicalización, lo que haya. Información sobre el teatro, ven acá en este dice complejo teatral, la fui a ver en el complejo teatral. ¿Mm? Entonces te da información sobre el lugar donde estás viendo el teatro, el lugar donde estás viendo la obra, a veces pueden aparecer precios, horarios, la información, digamos, de cartelera, y una síntesis argumental, ¿no? El tema, el argumento de la obra, el tema, sin contar demasiados detalles, acompañada de comentarios sobre la misma obra o sobre la puesta en escena, sobre la actuación de alguno de los actores, destacada, etcétera, ¿sí? Entonces, como tarea, y también de chequeo de lectura, de Esperando la carroza, el texto, no la película, ¿sí? Del texto, ustedes van a hacer esta consigna,
Se van a imaginar que van a ir al teatro y que van a ver Esperando la carroza, ¿no? Entonces lo que ustedes van a hacer es el programa teatral de Esperando la carroza. Lo pueden hacer en computadora, y el que lo quiera hacer tipo collage en una hoja, le saco una foto y me lo envía en la sección de la tarea que voy a incorporar, ¿no? Entonces ahí ustedes pueden incorporar información sobre el elenco, información sobre la obra, básense no en la película, sino en el libro. Y en el elenco pueden inventar que el personaje de Elvira, qué sé yo, lo hacen ustedes. Pueden inventar, o si quieren utilizar los mismos actores que, que están en la película, también lo pueden hacer. ¿Mm? Entonces, den información sobre esa puesta en escena, fundamentalmente de los actores, para que yo vea que ustedes han identificado a todos los personajes, ¿tá? Y algo sobre el argumento, de qué trata esta obra, cuál es el tema que está puesto ahí en relación fuerte, ¿no? ¿Cuál es el tema central de esta obra? Y algún comentario elogioso o de la obra o de la puesta en escena, ¿está? Entonces, la idea sería hacer el programa teatral, ¿m? Lo pueden hacer en computadora, le pueden sacar fotos y adjuntarme las fotos, así yo se los corrijo. Y la clase que viene, una vez que yo chequeo qué es lo que ustedes entendieron, vieron del texto, la clase que viene nos vamos a adentrar con otro tema que tiene que ver con los personajes, ¿sí? Vamos a describir los personajes, esperemos que tenga un buen audio y no como el de hoy, que fue un desastre. Yo grabé la clase y la tuve que descartar, espero que me puedan escuchar bien, y yo poder escucharlos, porque tampoco los escuchaba bien, fue medio desastroso este Zoom. Por ahí tiene que ver con que yo no fui la que organizó la reunión, voy a ver si la puedo organizar yo, voy a hablar con Sofía, porque a mí me parece que eso afectó, no pude chequear audio antes, etcétera. Vamos a tratar de organizarlo un poquitito mejor. Y vamos a trabajar la clase que viene con el tema de los tipos de personajes, ¿sí? Vamos a trabajar seguramente con ideas que ustedes ya conocen, como el personaje principal, personaje secundario y personaje episódico, y yo les voy a dar más herramientas para poder describir a estos personajes de la obra. Vamos a hablar de personajes planos, personajes estáticos, personajes redondos o dinámicos, etc. ¿Está? Bueno, cuídense, espero que me escuchen bien. Si no, voy a pasar un programita de audio para mejorar el sonido, así que por ahí voy a tardar un poquitito en subir este video. Bueno, un beso y se cuidan, ¿sí? Dejo de compartir y me despido de ustedes. Un beso, chicos.